Amén. Nos podemos poner de pie un momentito, hermanos. Vamos a orar al Señor. Amén. Estamos agradecidos del Señor. Y vamos a levantar nuestra voz, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder recibir su palabra de vida. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, y estamos agradecidos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, abrir nuestro entendimiento. Podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra para dar fruto, esos frutos en abundancia que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Puede sentarse. Amén. Yo quiero compartir hoy algo sobre la vida de Abraham. No nuestro hermano Abraham Delgado, sino de Abraham. Saben que era conocido como el padre de la fe, ¿cierto? Y bueno, hay muchas cosas que han pasado en la vida de Abraham que tiene mucha similitud con nuestras propias vidas. Y es muy interesante ver, realmente como le decía la pastora la semana pasada, a veces uno tiene tantos versículos que quiere compartir, pero que hay que resumirlos y a veces como que queda a poco, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo posible de mantener ahí el tiempo. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Génesis. Del verso 1. Capítulo 12 de Génesis, verso 1. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mire, aquí aparece Abraham. La historia empieza cuando viene el diluvio, y Noé con sus hijos entran al arca, y las familias, y llegan, después que pasa el diluvio, ellos, salen, y de ahí comienza a poblar la tierra nuevamente, porque el Señor en la inundación había destruido por la maldad que había en la tierra, ¿cierto? Para los que no saben, ya encontraron el arca en el monte donde dice la Biblia que estaba, y una vez se pasó una noticia de aquí, y que estaba el arca ahí en el mismo lugar, así que no vamos a entrar en mucho detalle si es que es o no es. Lo que dice la Biblia, eso es la verdad. Y recién en estas épocas es que se está corroborando esas cosas. Pero el asunto es que de ahí se comienza a llenar la tierra, uno comienza a ver la genealogía y todas las descendencias desde Noé, y vienen después en uno de sus hijos, Sem, que viene la descendencia también ahí, pero
mire, lo que sucedía en la tierra era como la naturaleza del hombre siempre estaba inclinado a la maldad, es que en ese tiempo todo era idolatría, había dioses, distinta cantidad de dioses, se hacían sacrificios a estos dioses, con decirle que una de las cosas que se hacían eran que se sacrificaban personas a los dioses. Se sacrificaban hombres, mujeres y hasta niños. Se sacrificaban a los dioses. Habían cantidad de dioses. Unas de las cosas que se hacían, de las religiones que había en ese tiempo, eran que los sacerdotes, delante del altar, tenían relaciones sexuales con mujeres vírgenes, delante del altar, haciendo una ceremonia. Y de ahí, al nacer, después del tiempo del alumbramiento, ofrecían a esos niños en sacrificio a ese Dios. O sea, eran cosas aberrantes. Al niño a cumplir los 3 meses, lo presentaban delante de ese Dios, lo daban muerte, derramaban la sangre. Y mire, yo veo esas cosas, el escuchar eso, el poder leer esas cosas es algo abominable delante de Dios. Pero eso sucedía en ese tiempo. Y algunas otras cosas. No había una conciencia de Dios. Todo lo que se hacía era abominable delante de los ojos de Dios. Dios ya había destruido la tierra por esa misma causa. Pero se seguían haciendo esas cosas. Y lo que Dios, yo me imagino que habrá visto en Abraham a alguien que como que le causaba también malestar esas cosas. Por eso le dice él, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Dios se revela a Abraham como el único Dios verdadero y que en su descendencia iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Si nosotros vemos un poco la historia, esto es lo que sucedía, pero Abraham, siendo el padre de la fe, también tuvo un proceso como cualquiera de nosotros en el crecimiento en la fe. O sea, no es que Abraham, bueno, ya yo escuché a Dios y comencé a hacer las cosas que Dios me dijo. Podemos ver en la palabra muchas cosas y vamos a irlas viendo. No tenemos tiempo para ver todo, pero si a usted le gusta leer, léalo en su casa. Puede leerlo del capítulo 9, 10 de Génesis y se lee hasta Apocalipsis. ¿Ya? Le estoy dando tema de lectura. No, bueno, los capítulos de Génesis puede leer sobre la vida de Abraham. Pero esto sucedía y entonces Dios se le presenta a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la ciudad, al lugar donde yo te voy a decir que vayas y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Y además de eso, en ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. A estas alturas no había ley. A estas alturas, en el tiempo de Abraham, no había ley. O sea, no había nada escrito que podía decir esto dijo Dios. Él recibió de Dios eso. Ahora, pero mire, vayamos de nuevo al capítulo 12, pero vamos a leer unos versículos antes del 11. Dice la palabra ahí. Vamos a leer del verso 27, capítulo 11, verso 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Abraham a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, la esposa de Abraham era estéril, y no tenía hijos. Y tomó Taré es el papá, ¿cierto? ¿Están siguiendo? A Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán,
y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y ahí viene lo que leímos en antes. Pero mire, note el versículo 1 del capítulo 12, dice, pero había dicho Jehová a Abraham. O sea, ya le había dicho que salga de su tierra y su parentela, porque ahí dice, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, cuando sucede esto que el papá lo saca de la tierra, ya el Señor le había dado a Abraham la orden de que salga de su tierra y su parentela. O sea, en primer lugar, Abraham se fue de ahí porque el papá lo llevó, no porque el Dios le dijo, ¿o no? Eso dice la Escritura ahí. Eso nos da a entender, mejor dicho. Y el papá se lleva a Lot, ¿no? Después viene lo que Dios había dicho a Abraham y le dice que el que te maldijere yo lo maldeciré, pero el que te bendiga yo lo maldeciré. Y se fue, dice Abraham, y bueno, él estaba con su mujer, con Sarai, que era estéril, y estaba con Lot. O sea, le dijo Dios que salga de su tierra y su parentela. Sale de la tierra, pero lleva a sus parientes. O sea, una cosa que Abraham no hizo bien. Y si nosotros comenzamos a leer la historia, con Lot, con el sobrino, tuvo muchos problemas. ¿Cierto? Primero dice ahí la palabra, si uno sigue leyendo, no vamos a leer todos los versículos, pero hay una promesa de Dios para un hombre, porque salga de toda la abominación, de todas las cosas que estaban siendo abominables para los ojos de Dios, todo lo perverso, lo quería sacar de ahí para que adore al único Dios verdadero. Y Dios lo iba a bendecir por eso. Si salía de toda esa, ¿cómo le podemos llamar? Toda esa inmundicia y que comience a buscar al único Dios verdadero, y le dijo que le iba a bendecir. Una promesa de Dios que se iba a cumplir con la obediencia de Abraham. Pero vemos que aquí, en primer lugar, Abraham sale por otras situaciones, ¿cierto? Si uno sigue leyendo, dice en el verso 5 del capítulo 12, dice, ya había muerto el padre, en el último versículo del capítulo 11 había muerto Taré, pero en el verso 5 dice, tomó pues Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, él va con el pariente también, ¿no? Pero Dios le había dicho, sal de tu tierra y tu parentela. Si nosotros continuamos leyendo toda la historia aquí, ¿no? En el capítulo 12 también, del 10, por ejemplo, dice... Verso 10 del capítulo 12 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. Mire, otra cosita del padre de la fe. ¿Ah? Dice que comenzó a haber hambre, tuvo que salir del lugar, de ahí siempre iba con el pariente él, y cuando van a entrar a Egipto, parece que ahí recién se le abren los ojos y ve que su mujer era hermosa. ¿Dice la palabra eso? Entonces cuando iban a entrar a Egipto, dice, vio que su mujer era de hermoso aspecto. O sea, ¿qué cosa le abrió los ojos? El temor de que no lo vayan a matar por causa de ella.
Porque dirán, este es su marido, entonces lo matamos y nos quedamos, ¿cierto? El temor hizo de que él trame algo, que él comience a maquinar, comience a buscar la manera como podía ser, ocultar algo para poder sacar beneficio de ello. Y eso es lo que hace el enemigo también. Quiere ponerte temor, quiere ponerte situaciones para que tú a través del temor tomes decisiones equivocadas que van a traer consecuencia a tu vida. Pero déjame decirte que Dios no quiere que vivas en temor. No quiere que el temor te lleve a tomar una decisión, porque eso va a traer consecuencias a tu vida. Seguimos con la historia ahí, y el temor hizo que él diga que era su hermana. Pero Dios, si uno continúa leyendo, protege a Sarai. La protege y le revela al faraón que era la esposa. Y es ahí que Abraham es avergonzado porque se le sale a luz la mentira, sale a luz el engaño, y es avergonzado y le da que se vaya de ese lugar, y se va y le dan también le dan bienes para que se vaya. Y él se va de ese lugar con su señora y con también su pariente. Y llegan a un lugar, regresaron al lugar donde Dios le había dicho que se quede ahí, que eso le iba a dar a su descendencia, donde había dado la promesa. Dios le dio una promesa de ese lugar que iba a ser bendición, lo iba a multiplicar, pero también la circunstancia del hambre lo hace salir de ese lugar. Yo no sé si podemos ir viendo también las cosas que van pasando alrededor nuestro. Hay cosas que van sucediendo y eso nos hace tomar decisiones, muchas veces apresuradas, y hacemos cosas que después la consecuencia de eso apresurado que hacemos comienza a ser peor del haber esperado. Si tenemos una promesa de Dios para nosotros, hay que confiar en que Dios, si Dios prometió, Dios hará. Lo que viene más adelante es que comienzan a ser bendecidos en ese lugar, pero comienzan a pelear los pastores, los siervos, los que cuidaban el rebaño y todo eso, comienzan a pelear los de Abraham y los de Lot. O sea, comienza la disputa y la pelea entre los parientes. Y de ahí es que Abraham le dice, mira, es mejor que nos separemos, ¿para qué vamos a estar peleando? ¿Para qué vamos a estar discutiendo? Tú mira y escoge el lugar donde quieras estar. Anda, mira tú y tú escoge y yo me voy hacia el otro lado donde tú escojas. Aquí Lot mira y comienza a ver las partes que son mejores, ¿no? Dice, por aquí se puede sembrar, por aquí, las partes que es de la vista. Todo lo natural comienza a mirarlo y dice, yo voy a estar bien aquí porque aquí puedo sembrar, aquí puedo poner mi piscina en medio del desierto, aquí voy a construir, sí, por todo ese llano voy a estar, ya. Le dice, yo me voy hacia allá. Digo, bueno, yo voy hasta este lado. Y cuando hay esta situación, vamos a leer en el capítulo 13, desde el verso 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, ¿cierto? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Mire lo que dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él,
Cuando hay una promesa de Dios, y esto quiero que lo tome, cuando hay una promesa de Dios en tu vida, haz las cosas que Dios dijo que hagas. La hermana nos compartía que ella tenía que hacerlo hace tiempo, Dios le había dicho, y quiso ser obediente. Ella dio testimonio aquí que pasaron muchas cosas, porque a veces uno es desobediente a Dios, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, o quizás a mí es el único que me pasa cosas cuando no hago lo que Dios dice. Quizás es a mí nomás. Pero bueno, por experiencia de lo que pasó a Abraham y de lo que yo le puedo decir, no fue hasta que él comenzó a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer, cuando Dios lo comienza a bendecir, porque le dice, ahora alza tus ojos. Esperó que cumpla con la parte que tenía que hacer Abraham, que era separarse de su parentela. Se había separado de su tierra, pero no de su parentela. Y al momento que se para de la parentela, es que Dios le dice, ahora levanta tus ojos y mira hacia el oriente, mira al occidente, mira al norte y mira al sur, y extiende tus estacas. La bendición de Dios viene con la obediencia a Dios. La bendición de Dios y la promesa de Dios va a llegar a medida que tú vas caminando al paso que Dios te va diciendo que camines. Abraham tuvo que aprender eso y vio que Dios comenzó a bendecirlo. Y bueno, Lot, él vio en lo natural, vio la parte mejor, pero si seguimos leyendo la historia vamos a ver todos los problemas que tuvo Lot, porque se fue justo a la entrada de Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó después. Una mente natural, una mente carnal, no va a poder percibir las promesas de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Muchas cosas que se han predicado, se han dicho en la palabra, y muchas veces la comenzamos a pensar en forma natural, la comenzamos a aplicar en forma natural y no va a producir el fruto que Dios quiere. Aquí Lot vio en lo natural y en lo natural pensó que iba a estar bien. Después tuvo que Abraham interceder ante Dios por Sodoma y Gomorra. Y mire este proceso. En primer lugar, Abraham recibe la palabra de Dios, la promesa de Dios, pero no, parece que no entiende. Sale con el papá, sale todo, pero es como que después de todas las cosas que va pasando comienza a entender, bueno, yo creo que tengo que caminar como Dios dice. Y comienza a hacerlo y comienza a recibir la bendición de Dios. Y ahora comienza a interceder por un pueblo. Comienza a interceder por una nación y comienza ahí a decirle a Dios, bueno, Señor, de repente hay 50 justos, vas a destruir ahí a toda la ciudad por esos 50. Bueno, si hubieran 50 no la destruyo. Y comienza ahí el trato con Dios. Y mire el proceso. Primero, no entendemos muchas cosas cuando venimos al Señor. Comenzamos a ver, a captar algunas cosas, pero las comenzamos nosotros a aplicar naturalmente. Y yo no le estoy diciendo que es un proceso que tenemos que pasar. Es un proceso que tenemos que pasar de entender las cosas espirituales de Dios, lo que Dios quiere. Muchas veces pasa con nuestros hijos mismos. A veces uno les dice no a ciertas cosas, pero no la entienden. Se preguntan, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Dios conoce el trasfondo de todas las cosas. Dios conoce todo lo que se movía ahí en esos lugares. Por eso le tiene que decir a Abraham que salga de eso. Sal de eso, sal del mundo. Sal de las cosas del mundo. Comienza a buscar las cosas espirituales de Dios. Porque lo otro no te va a producir fruto. Y es ahí donde Abraham comienza a interceder. Luego, después avanzando en la historia, podemos ver de que viene la promesa del heredero. Viene la promesa de Isaac. Pero Sarai era estéril. Y Abraham comienza
a ver la mano de Dios, comienza a ver el poder de Dios. Y cuando viene la promesa del hijo, que iba a tener un hijo él con su esposa, también ellos al ver su condición, porque si recordamos a los 75 años salió Abraham de su tierra, pero ya cuando le hace la promesa de que iba a tener un hijo, él y Sara y su esposa como que comienzan a dudar un poco porque ya estaban cerca de los 100 años. Y usted se imagina diciendo, bueno, ya estamos, y después vamos a leer en Hebreos algo un poco gracioso porque dice de un hombre casi muerto ya, que tuvo una descendencia. Pero ese muerto no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Pero el asunto es de que él comienza a experimentar cosas de Dios. Y es como nosotros también en un momento no entendíamos nada de Dios. Pero fue sembrada una simiente en nosotros. Fue sembrado una semilla. La semilla de Dios con una promesa exquisita de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Quizás al principio no entendíamos. Y si aún todavía estamos pensando las cosas en forma natural, es difícil que lo entendamos así. Hay cosas tan profundas que Dios ha puesto en nosotros. La hermana compartía la semana pasada que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Nosotros tenemos la simiente de Dios en nuestro espíritu. Es algo tremendo, es algo grande que tenemos, pero no la podemos entender con esta mente natural. Y cuando viene la promesa ahí, vamos a leer ahí en Hebreos 12:13, lo que dice ahí. Hebreos capítulo 12, verso 13. Dice la palabra, Hebreos 11, verso 12 y 13, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, aquí vemos esto. Cuando Dios le hace la promesa, al ver ellos que Sara era estéril, no podía tener hijos, se le ocurre una brillante idea. Dice, vamos a ayudar a Dios. No podían entender que Dios podía sacar una multitud de Abraham y Sara, porque Sara era estéril. Y lo que hace Sara y le dice a Abraham, le dice, mira, toma a mi criada, toma a mi sierva y ten con ella un hijo, para que sea tu heredero. Y Abraham dijo, déjame una semana a pensarlo. ¿Usted cree que dijo una semana a pensarlo? No. Dijo, bueno, ya, ¿no? Por la mente natural. La mente natural siempre te va a llevar en contra de la fe. Tu mente natural, tus pensamientos, una de las hermanas de los testimonios que Dios también dijo eso, que los pensamientos de Dios son muy grandes. Los pensamientos de Dios son de paz para ti. Los pensamientos de Dios son de prosperidad para ti. Los pensamientos de Dios son de bendición para ti. Pero a veces no logramos entender con nuestra mente natural y hacemos cosas que perjudican. Por el contrario, todo lo que Dios quiere entregarnos. Ahí Sara le presenta a la sierva y le nace un hijo, Ismael, que hasta el día de hoy vemos las consecuencias de ese error. Es el pueblo árabe que procede de Ismael y que está haciendo lo imposible por sacar del lugar donde está el pueblo de Israel, que son los descendientes de Isaac, del hijo de Abraham. Hasta hoy vemos consecuencias de una decisión que se tomó al ver nuestras circunstancias. El hombre se vio ya acabado,
Dijo, ya no puedo ya yo tener hijos, mi mujer estéril, y no confiaron en lo que Dios había dicho, en la promesa de Dios. Si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dicho que te va a bendecir, que va a restaurar tu familia, si te ha dicho Dios que vas a ser de bendición, si Dios te ha dicho que no temas, mira, Dios es un Dios veraz. Él no dice nada por decir. Lo que Él dice, Él lo cumple. Pero de nosotros está que tenemos que buscar la voluntad de Dios para poder caminar a los pasos de Dios y no haciendo las cosas que pensamos que es mejor y que vamos a creer que vamos a pensar mejor que Dios. Eso no va a dar fruto. ¿Quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Dice la palabra. ¿Y quién sabe las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? Y si tenemos el espíritu de Dios, tenemos la promesa de Dios en nosotros, la misma promesa que le dio a Abraham. Amén. Así que pasa todo esto y ya por ahí, por el capítulo 17 o 16, por ahí, no voy a extenderme mucho en esto porque quiero entrar a otra parte. Ya Dios le cambia el nombre a Abraham. Le pone Abraham, que es padre de multitudes. Es como que ya ahora comienza a caminar de otra manera, ya no con su mente carnal. Todas las soluciones que uno conoce, todas las cosas, las soluciones que uno puede aplicar, las aplica en lo natural, en lo que ha vivido, en lo que crees que es mejor. Pero déjame decirte que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar la próxima semana, y si es que Él todavía no te da algo, es porque todavía no es conveniente que lo tengas. Tienes que seguir buscando la voluntad de Dios sin desmayar, sin preocuparte en el futuro, porque Dios quiere que vivas un presente de gozo, Dios quiere que vivas un presente de fe, un presente bendecido, para que con ese gozo tú puedas mirar al futuro. Dale un aplauso fuerte al Señor. Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es real. Mire, y esa promesa de Dios, ya voy a soltarlo a Abraham un poquito porque me estará diciendo, espérate que llegues arriba y ahí vamos a conversar. Pero lo que quiero que entendamos es que él tuvo sus errores, cometió errores, pero la promesa de Dios sigue vigente. Tú puedes haber cometido muchos errores, pero la promesa de Dios todavía está vigente para que seas bendición. El Señor le prometió a Abraham, le dijo, voy a hacer una gran nación de ti, te bendeciré y serás bendición. Mira este proceso. Primero, que iba en lo natural a multiplicarlo. Después que iba a ser bendecido, iba a recibir todas las bendiciones de Dios. Pero después que él iba a ser bendición. O sea que donde él está, la bendición de Dios está. Yo no sé en cuál de las etapas estás tú. Si estás todavía en lo natural tratando de entender las cosas de Dios, o si estás recibiendo muchas bendiciones de Dios ahora, y cada cosa que tú le pides a Dios te la concede, pero va a llegar un momento que tú serás bendición. Y ese momento es cuando Jesucristo es lo primero en tu vida. Si Jesucristo no es el primero en tu vida, entonces no vas a poder ser de bendición. Porque si Jesucristo está en tu vida, entonces donde tú estés, está Él. Y donde está Él hay bendición, hay libertad, hay sanidad, hay salvación. Porque la bendición de Abraham, la simiente de Abraham es Cristo. Mire, vamos a verlo aquí. Primero vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Dice, del verso 8 en adelante dice, y la Escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Necesito explicar esto? Creo que está claro, ¿cierto? No es por tu esfuerzo, no es por lo que tú hagas que viene la justificación de Dios, sino que es por la fe en Jesucristo. Si tú estás pensando que por lo que tú hagas vas a ser justificado, hay un error. Vamos a seguir leyendo para que nos quede un poco más claro el verso 14, para que en Cristo Jesús, o sea, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. La palabra de Dios dice que en la simiente de Abraham iban a ser benditas las familias de la tierra. Y esa simiente es Cristo. Y aquí voy a entrar un poco, no es el pueblo judío en sí, o cada uno de los judíos. Dios escogió un pueblo para mostrarles la ley, para que la ley los lleve a Cristo. Para eso. Pero no, por eso es que dice que no dice en sus simientes, porque de él viene el pueblo de Israel, ¿cierto? Sino que en su simiente, o sea que es en Cristo. En Cristo está la bendición de Abraham. Es en Cristo que está la bendición de Abraham. Dice, verso 18 de Génesis 22, dice, en tu simiente, o sea, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. En Gálatas capítulo 3, del verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo elimina, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, cuando Dios le da la promesa a Abraham, 430 años después viene la ley. 430 años, ¿se puede imaginar usted? Dice, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Así que si nosotros hemos creído en el sacrificio de Jesús, que a través de ese sacrificio Él ha perdonado tus pecados y tú lo haces el Señor de tu vida, entonces dice que es sembrado en ti la simiente o la semilla de vida, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios lo que va a hacer en nosotros es que siempre nos va a llevar a glorificar a Jesucristo.
El Espíritu de Dios siempre te va a llevar a que le des la gloria a Cristo. Es por eso que cuando de repente estamos participando en las obras infructuosas de la carne, dice la palabra, de pronto viene una represión de Dios y te dice, esto no es bueno para ti, esto no es bueno, esto no te hace bien, vuelve a la senda. Ahora, si no recibes la palabra de Dios que te está diciendo vuelve, si no la escuchas, hay dos posibilidades. Una, que estés preocupado mucho en lo natural y en la carne, que no escuchas la voz de Dios, si es que la tienes, y otra, cabe la posibilidad que no la tenga. Hay esas dos posibilidades. Pero las promesas de Dios están en Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 18 en adelante vamos a leer. Aquí hay algo que tenemos que entender. Usted ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, entonces usted tiene la simiente de Dios. Y la palabra dice que cuando el heredero es niño, no se diferencia mucho del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, no hay mucha diferencia porque es un niño. Si usted tiene un niño, un hijo de que tenga 2, 3, 4 años, el niño no sabe todo lo que posee el papá. De repente el papá tiene un imperio ahí de negocios, pero él no lo conoce, no sabe. No sabe lo que tiene el papá. Hasta que va creciendo y va entendiendo todas las cosas que tiene su padre. Lo mismo sucede con nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el sacrificio que Él hizo, y pasamos a ser hijos de Dios, recibimos la semilla, la simiente de vida, pero no vamos a entender muchas cosas. Vamos a ignorar muchas cosas y a veces vamos a vivir en temor. Vamos a tener temor de qué pasará en el futuro, vamos a tener temor de dónde estarán mis hijos, qué va a pasar. Pero Dios te comienza a ir enseñando y haciéndote entender de que en Él estás seguro, que Él tiene, como decía la hermana, nuestra búsqueda de Dios. Nosotros no podemos estar con nuestros hijos en todos lados, pero sí podemos orarle al Señor para que los guarde, para que ponga de sus ángeles alrededor de ellos, guardándolos, cuidándolos, y que los proteja, y que ellos sean de bendición para otras personas. Nuestras oraciones pueden hacer que la mano de Dios esté sobre ellos, protegiéndolos y guiándolos, y que ya no necesitamos vivir en temor, ya no necesitamos estar preocupados. Pero todas estas cosas las vamos a ir entendiendo a medida que vamos pasando experiencias con Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿A cuántos Dios le ha respondido sus oraciones? ¿Por qué caminar en temor entonces? Lo que Dios te prometió, eso se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque lo prometió Dios, no lo prometió hombre. Lo prometió Dios. Dijimos, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Mire, por eso el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, sal. Estamos con eso en nuestra mente, la manera de actuar, la manera de solucionar las cosas, es algo que lo hemos aprendido del lugar donde estamos. Pero Dios quiere enseñarte que hay otra manera, que hay una manera mejor, que la simiente
que tenemos nos puede llevar a la victoria. Amén. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Abraham le nace el hijo de la promesa y pasan unos años y le dice, entrégame a tu hijo. Entrégame en sacrificio a tu hijo. Después de todo lo que había pasado Abraham, después de ver la mano de Dios, este hombre llegó a conocer tan bien a Dios que fue con el hijo a sacrificarlo y le dijo, Isaac le pregunta, papá, ¿dónde está la ofrenda? Dios proveerá. Y si nosotros comenzamos a ver la palabra, dice de que él comienza a tener una experiencia que Dios puede aún resucitar de los muertos a su hijo, porque si Dios lo prometió, entonces Dios lo iba a hacer. A esas alturas, toda la experiencia que Abraham había pasado, pueden haber sido muy duras, pueden haber sido muchos errores, pero la experiencia con Dios le dio la seguridad de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Y usted se imagina ya, Abraham ya era un hombre, Isaac, algunos que estudian la palabra dicen que ya tendría como unos entre 18 o 25 años por ahí. Se imagina, y Abraham ya de 125 años, se imagina que yo me lleve ahí a mi hijo, 1,90 m, yo de 100 años, le digo, te voy a sacrificar. ¿Ah? ¿Cómo lo amarro? No voy a poder ni darle vuelta. Capaz me agarra, ven para acá, viejito, tú eres del sacrificio. ¿Ah? Pero mire, algo que me sorprendió de esto, puede sonar un poco gracioso porque Abraham ya era de edad y el hijo ya tenía de entre 18 y 25 años, o sea, ya estaba fuerte, ¿no? Pero le dice que Dios iba a proveer la ofrenda. Y Isaac se dejó postrar en el altar. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Había una sujeción a los padres tremenda. El papá, con más de 100 años, quizás recién estaba llegando ahí al altar, y el hijo ya de 25, todo con todas las fuerzas, pero le dijo, lo amarró, lo puso ahí sobre el altar, la leña, y tuvo el cuchillo en las manos. Y el hijo no dijo nada. No le dijo, está loco, papá. Como estoy traduciendo, en chileno significa, no, en peruano significa, no te pases. ¿Ah? Pero el hijo se sometió. Y cuando Abraham iba a sacrificar al hijo, el Señor le dice, detén tu mano, no lo toques. Ahora veo que me eres fiel. Ahora veo que confías en mí. Y le dice, por cuanto esto hiciste, te voy a entregar esto, esto, esto y esto. La promesa de Dios. Pero ese hombre, Abraham, había entendido el poder de Dios, que Dios aún podía resucitar de los muertos a su hijo, porque la promesa de Dios que le dijo que en tu hijo van a ser benditas las naciones. Y si Dios lo había prometido, Él lo puede hacer.
Voy a invitar a los hermanos de la alabanza. Tenían algunos versículos más, pero creo que no vamos a poder ver todo. Si los hermanos de la alabanza pueden pasar para ministrar al Señor.